Ahora es momento de recibir al doctor Juan Cristina, presentado por Macromercado. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No, este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. Te cuidas vos, ganamos todos. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio. Aquí en el 98.7, el doctor en biología molecular y además prorector de la universidad, entre otras cosas, ex decano de la Facultad de Ciencias y felizmente asiduo colaborador y participante de La Mañana en Camino, el doctor Juan Cristina. Buen día, bienvenido y bueno, y aunque ya un poco tarde, feliz año, buen arranque de año, Juan. Bueno, muchísimas gracias, con gusto siempre participar de tu programa. Juan, te he escuchado en distintas intervenciones que has hecho en medios de comunicación, pero también en ámbitos más científicos, algo que también habías adelantado, recuerdo, sobre finales del año pasado. Primero, tu opinión favorable a propósito del instrumento llamado vacunas, por decirlo así, en el combate al COVID. También recuerdo que en aquella oportunidad, conversando aquí en La Mañana en Camino, insististe mucho que tampoco había que suponer que la vacuna era ni milagrosa ni instantánea. Me gustaría que reforzaras esos argumentos, pero recuerdo también que no tenías una imagen tan optimista acerca de que, por ejemplo, ya en marzo pudiéramos estar vacunándonos o incluso a finales de febrero, como algunas versiones dicen. En este contexto, primero, si este es un buen resumen de tu opinión, o si, con todo derecho, has ido cambiando alguna de estas opiniones, te quiero preguntar eso. Y segundo, ¿y por qué, a pesar de que tantas voces del ámbito científico, la tuya y la de muchos de tus colegas, que insisten en hablar bien de las canastas de vacunas que en general se están manejando, por qué aún así hay discursos tan aprehensivos con relación a la vacuna? ¿Dónde crees que se fundamentan los mismos? Y de paso preguntarte algo que es una noticia, ¿no? Esta exigencia de firmar un consentimiento antes de vacunarse, si de alguna manera no puede ser una barrera para que más personas se vacunen. Bueno, aquí tenés la mesa servida, Juan. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, digamos, la visión que tengo se sigue manteniendo. Ojalá las vacunas vengan como están anunciadas, a fines de febrero, principios de marzo. Creo que eso sería muy bueno. Obviamente, cuanto antes se pueda comenzar la campaña de vacunación, mejor. En cuanto a las encuestas que dan un cierto porcentaje de ciudadanos, que obviamente yo estoy muy de acuerdo que la vacuna, justamente como tiene que ser por convencimiento, no creo en estas cuestiones desde el punto de vista obligatorio. Está bueno que se firme lo que se llama un consentimiento informado, de que la persona, al ciudadano le explicamos qué es lo que la vacuna que va a recibir, y me parece muy bien que que se dé ese consentimiento informado, que se le informe a la gente. Me parece que eso es un derecho ciudadano y no veo ningún inconveniente que se firme ese convencimiento, ese consentimiento, al no ser una vacuna obligatoria, ¿no? Que no está en el esquema de vacunación. En la historia de las vacunas siempre ha pasado los temas de percepción de la gente, y los números de la gente que va cambiando de opinión y se vacuna varían a lo largo del tiempo, cuando las vacunaciones empiezan a ser más generalizadas. Por ejemplo, Israel ya tiene vacunada la mitad de la población del país. Un resultado de estos últimos días es un estudio aleatorio, o sea, tomaron de toda esa población 100.000 personas al azar,
y las han seguido desde el día que comenzó la vacunación en Israel, y de más o menos 100.000 personas, solo 20 se han enfermado, ¿no? Entonces, en la medida que vamos ganando confianza, que la gente, ve que la gente se ha vacunado y que puede seguir su vida normal, entonces esos números no, a mí en realidad no me sorprende, porque es algo que siempre ha ocurrido en la historia de la vacunación, desde que Jenner, por los años 1700, empieza a hacer lo que se llama vacuna, porque en realidad lo que hace Jenner en Inglaterra es una observación brillante de él como médico, que es que las personas que ordeñaban a mano no se enfermaban de viruela. Juan, una breve interrupción. Veníamos escuchando muy bien con alto volumen y algo ocurrió que... ok. Ahora sí. No sé. Ahora te vuelvo a recuperar. No, bueno, a ver, entonces los números de precisión van cambiando. Esto ha pasado desde la primera vacuna que hace Jenner por los años 1700 en Inglaterra. Él observa que las personas que ordeñan a mano tienen unos nódulos, unas pústulas, pero esas personas no se enferman de viruela, que era una enfermedad terrible del cual murieron en el mundo más de 300 millones de personas. Sí. Entonces, por eso se llama vacuna, porque lo que se hace en la primera vacuna es tomar esas pústulas que en realidad contienen una viruela que es vacuna, que es, de la viruela de la vaca. Claro. Entonces, estas cosas han pasado, y si ves los diarios de la época, bueno, aquello era un escándalo terrible, que cómo iban a hacer eso, y al final vacunamos todo el planeta de viruela. Así que a mí eso en principio no me sorprende, y está bien que los ciudadanos tengan sus preguntas, y me parece bien que tengan que tengamos que firmar lo que yo entiendo es un consentimiento informado, donde al ciudadano no se le aplica, digamos, de manera forzosa una vacuna, sino que la persona entiende que tiene deseos de vacunarse, ¿no? Que comprende bien cuál es la situación, y me parece que está muy bien. Ahora, en este contexto, y ya sé que alguna arista de este asunto puede exceder tu métier y hasta tu información, pero aún así me animo a formularte la inquietud. Informa Diario El País que el Ejecutivo justificó que la disposición, la del consentimiento firmado, obedece a un requisito contractual sobre cuyos documentos pende una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, si nosotros le pedimos a alguien que se vacune, una vacuna que inicialmente muestra, como tú lo decís, desde la perspectiva histórica, siempre reticencia, una reticencia que incluso puede ser mayor, en el sentido de que esta es un argumento que se repite muy a menudo, no ha recorrido las fases ni el tiempo necesario para generar mayores garantías, sobre esto ya me dirás tú tu opinión, sino que además la idea de la confidencialidad que forma parte de esta lógica y que hace que a mí me obliguen a firmar un papel, no genera una opacidad que desestimule la vacunación. Parece ser un asunto que puede jugar en contra de la vacunación masiva. Y otra pregunta implícita: ¿y si la gente no se vacuna? Si el público del Uruguay, si la población del Uruguay no se vacuna en alto número, la herramienta vacuna puede pasar a ser una herramienta poco útil, ¿no? Bueno, a ver, sobre la primera parte escapa a mi capacidad, porque yo no sé cuál es el contrato que el gobierno firmó. Me imagino que serán distintos contratos con vacunas de distinta procedencia. Sí. Sí, yo creo que eso es algo que escapa a lo que yo puedo entender, porque digo, si es por cláusulas de confidencialidad y no sabemos cuáles son esas cláusulas, es difícil opinar.
Lo que sí, de las vacunas que se están hablando y las que ya el gobierno ha decidido, digamos que son las que participarán en principio en la campaña de vacunación, no es cierto que se hayan salteado las etapas de seguridad de las vacunas. Ajá. Ninguna de ellas, ni la vacuna de RNA, ni la vacuna, vamos a decir, China, ni la Sinovac. También ahora ya salió en la fase 3 de la vacuna Sputnik 5, digamos, la vacuna rusa, que igual esos datos de la fase 3 siempre se tienen que presentar, más allá que luego se publiquen, a las agencias reguladoras. No te van a dar un permiso de vacunación, digamos, se llama de emergencia, por tanto sea por la Agencia Europea del Medicamento o la FDA de Estados Unidos, si no presentás esos datos a las agencias reguladoras. O sea que las etapas sí sean de seguridad, sí se han cumplido, ¿no? Esas etapas de seguridad, perdón la interrupción, Juan, esas etapas de seguridad, he escuchado argumentos que dicen que aunque se hayan cumplido las fases, estas aún necesitan de más tiempo, el tiempo que se dice, yo la verdad no lo sé, han tenido otras vacunas para otras enfermedades u otras patologías. ¿Es cierto eso, que los tiempos han sido demasiado acotados por la premura y la urgencia y por lo tanto ese podría ser un punto débil? Los tiempos se han acortado por varias razones, que cuando queremos hacer otras vacunas, por ejemplo, para enfermedades que digamos que atacan en países, sí, en nuestra región o en la región de África, claro, demoramos mucho más tiempo. Acá hubo varias cosas que ayudaron a generar procesos en paralelo, que primero, el Zika lo conocemos desde 1948, hasta que no ocurrió en el 2016 lo que ocurrió en Brasil. Digamos, hacer una vacuna contra el Zika para África hubiera demorado una cantidad enorme por varias razones. Por ejemplo, acá los temas de inversión que normalmente necesitamos en ciencia y en la industria para hacerlo, aparecieron rápidamente en cantidades muy significativas. Los voluntarios para enrolarse en estudios clínicos abundaron. Los procesos burocráticos de autorización por parte de las agencias reguladoras también sufrió un proceso de aceleración. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de por qué hay, primero, y además teníamos plataformas que ya estaban instaladas para otras vacunas. Por ejemplo, creo que el ejemplo que puede aclarar más es, por ejemplo, el caso de la vacuna rusa, donde que usa dos vectores, son vehículos que llevan vamos a decir, se toma un virus que a nosotros no nos hace nada, en realidad son adenovirus, incluso de otras especies, y digamos se le inserta, vamos a decir, el mensaje de una parte de la proteína de superficie de el virus que produce el COVID-19. Estos vectores, que los usan no solo la vacuna rusa, porque la vacuna de Johnson & Johnson utiliza uno de los vectores que utiliza la vacuna rusa, es que todo el proceso que lleva hasta, por ejemplo, primero certificar que los vectores son seguros, eso ya estaba, porque en realidad lo que hizo el instituto ruso o Johnson & Johnson es, ya tenemos el vector. Por ejemplo, en el caso del instituto ruso fue el que diseñó la vacuna contra el ébola. Entonces lo que hizo en los vectores fue cambiar ébola por el SARS-CoV-2. Entonces
todos los experimentos de seguridad que teníamos hasta los vectores es algo que ya el instituto ya tenía de antes, no tenía que repetirlo. Es decir, que no arrancó Entonces, de cero, me dices. Claro, o sea que el asunto no arrancó de cero. Entonces, creo que por ahí va va el asunto. Entonces, digo, de lo que yo puedo opinar, obviamente yo no sé cuál es ni tengo, digamos, el formulario que se va a hacer firmar. Yo no y por supuesto no puedo opinar de negociaciones hechas con empresas o estados, no sé, viste que hay, no sé, ¿qué te puedo decir? Canadá ha firmado contratos con más de 8 tipos distintos de vacunas, o sea, tiene cantidades de muy diversas, de muy diversos contratos. Entonces ahí no puedo opinar. Hay una comisión asesora de vacunas que, según también Diario El País, ha señalado que esta decisión, la de firmar un consentimiento antes de la vacuna, le tomó por sorpresa y teme que esto inhiba a que muchas personas se vacunen. De hecho, oyentes de La Mañana en Camino van en esa dirección, porque parece estar implícito que si a mí me pedís una firma consintiendo esta vacuna no obligatoria, es porque quizás yo estoy corriendo un riesgo y las partes parecen que quisieran deslindarse de posibles responsabilidades. Esta lectura no parece ser una lectura temeraria ni exageradamente perseguida, sino parece ser hija de un poco del sentido común, si es que te piden el consentimiento. Sí, para poner como ejemplo, Juan querido. Sí, no, por supuesto. Primero, a ver, yo le tengo una total confianza en la Comisión Asesora de Inmunización. Es una comisión nacional, la Comisión Nacional de esta Comisión Asesora de Vacunas que mencionás, está compuesta por muy prestigiosos colegas y estoy seguro, ellos son evidentemente y son también quienes son los que han aconsejado y han decidido las vacunas que Uruguay va a traer. Yo le tengo total confianza. Probablemente lo que ocurre acá, que más allá de que eso ya sea en el campo bioético de discutir esto que creo que es lo que están planteando los colegas, creo que en realidad, por ejemplo, los últimos estudios que tenemos de vacunación, por ejemplo en países como en Estados Unidos, es por ejemplo de cada millón de dosis, ¿no?, que se están brindando, me estoy refiriendo a vacunas de tecnologías de RNA, se han visto 11 casos de anafilaxia, es decir, una reacción alérgica muy severa, ¿no? O sea, cada millón de dosis hay 11 ciudadanos. Obviamente es una proporción bajísima, pero existe. Entonces, yo no sé cuáles son, y no puedo saber, porque eso ya es una pregunta para el Ministerio de Salud Pública, claro. cuáles son las cláusulas o la necesidad de formarla en ese sentido. Yo recordaba al principio que me parece bien que las personas sean informadas del tipo de vacuna que se le van a dar, etcétera, que pueda, y me parece lógico. Ahora, bueno, si el resto yo no puedo opinar, ¿no? Entiendo. Recuerdo que ha subrayado, ya en el final te lo pregunto porque tenés otras obligaciones y el programa además tiene que continuar. Recuerdo que ha subrayado, le dijiste algunos días atrás, por lo menos subrayado así lo tituló, todas las vacunas pueden servir, lo importante es generar confianza. Yo he notado que en tu discurso vas en esa dirección. La pregunta que me parece que ahora todos estamos haciéndonos a partir de esta última información, si el consentimiento que se exige antes de vacunar, de alguna manera no genera cierta dosis de lo contrario, de desconfianza, ¿no? Eso creo que es una pregunta que como ciudadanos de la República tendremos que hacernos, ¿verdad? No, por supuesto. Yo creo que, a ver, primero que
que todos los ciudadanos tienen derecho a hacerse esta pregunta y todas las preguntas con respecto a su condición de salud, a su necesidad de vacunarse. Lo que sí creo que no es cierto, digo, en ninguno de los tres casos, porque tampoco es cierto en la vacuna rusa, o en Sinovac o en la de tecnología de ARN, de que las vacunas no fueron probadas su seguridad, ¿no? Eso es lo que yo Tú decís puedo opinar. que esa presunta debilidad no aplica. No, esa presunta debilidad no aplica, lo cual no quiere decir, es lo que yo te decía, si vos, no sé cuál es el contrato de las cláusulas que yo te decía, si vos tenés, como en los últimos estudios, en el cual yo doy 100 dosis de vacuna y tengo 11 personas que tienen una reacción alérgica por cómo es la persona, ¿no? O por condiciones, etcétera. Claro, es una proporción bajísima. Bien. Pero bueno, tengo que estar preparado y eso está bueno que se discute y que se sepa. Dos últimas. La gripe, que por ejemplo es una vacuna que hace rato que estamos acostumbrados a convivir con ella, que tampoco es obligatoria, y yo de hecho me la doy todos los años, no te piden consentimiento. Yo no recuerdo haber firmado antes de darme la vacuna. No te piden consentimiento. O sea, lo que se nos complica es que, porque yo digo que toda vacuna en este momento a Uruguay le sirve, o sea, incluso la OMS dice que toda vacuna que tenga una eficacia mayor al 50% te sirve en este momento porque estás en un momento de la pandemia. O sea, también lo que va a ocurrir en el futuro es que ahora estamos, o bueno, fue lo que el gobierno eligió con estas vacunas, quizás elija otras, pero que eso en el futuro puede cambiar a otras vacunas de otras tecnologías o vacunas de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Pero el problema, yo creo que todo esto se complica porque justamente lo estás haciendo en una situación de pandemia. Y para terminar, ahora sí, hablaste por ejemplo de Israel, que ya ha vacunado la mitad de su población. Me parece que el ejemplo es bueno porque hay ciertos puntos de contacto Israel-Uruguay en cuanto a dimensiones, ¿verdad? Creo que es una... Exacto. Y Israel ya vacunó a la mitad de su población. En Israel, si a lo mejor no tenés esa información, o en los otros países que ya se ha iniciado la vacuna, muchísimos países, ¿no es cierto? ¿Se le pide consentimiento a los ciudadanos antes de vacunarse? No sé, no te puedo responder. Bien. Esa, la verdad que no sabría decir. Cuando la vacuna esté a disposición y tú puedas por distintas circunstancias vacunarte, ya sea por, bueno, vos sos muy chiquilín, muy joven, así que seguramente no estás en edad, pero por cualquiera de otras actividades, o así seas los últimos, por ser los más jóvenes y los más sanos, ¿tú te vas a vacunar? Por supuesto. Y en caso que en efecto se mantenga esta firma del consentimiento, ¿eso no cambia tu disposición y predisposición a vacunarte? No cambia mi posición. De hecho, te imaginarás que como nosotros trabajamos con el virus por los temas de diagnóstico, creo que es muy aconsejable vacunarse para todo el personal de salud, digo en general, y nosotros estamos incluidos dentro de ese esquema, ¿no? Y sí, por supuesto que me voy a vacunar, y cuanto antes, mejor. Hay voces de la academia, hay colegas tuyos que están reticentes, que tienen dudas, o incluso que estén, para decirlo en términos claros, en contra de la vacuna. Yo realmente he sentido alguna de la que tenido en cuanto a discusiones sobre los temas de los números, los diagnósticos, etcétera. Yo creo que la enorme comunidad biomédica está muy de acuerdo en que las vacunas son la única solución que nos saca de este problema, ¿no? Y para que porque las pandemias pasan, el problema es qué costo querés pagar porque pase la pandemia. Y para que esto funcione, ¿qué porcentaje de la población debería vacunarse? Bueno, eso como yo decía, es un proceso largo. Tenés que llegar a través de un proceso que no quiere decir que sea en ese día, a lo largo, y yo creo que tendríamos que, para estar seguros,
tendríamos que vacunar, llegar en un periodo largo de tiempo, con un programa de vacunación que nos ayude a llegar, por ejemplo, vacunar durante el 2021 y llegar a un 70% de la población. Nos permitiría estar muy seguros, sobre todo lo que más nos interesa, que es lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, que nosotros al vacunarnos ser un escudo protector de las personas que por sus condiciones médicas no se pueden vacunar. Te agradezco mucho, como siempre, te mando un fuerte abrazo. No, igualmente. Y más igualmente. temprano que tarde, a lo mejor acordamos de hacerlo un poquito más largo acá en el estudio, ¿sí? Perfecto, bueno, te mando un abrazo y muchas gracias por hablar de estos temas. Juan Cristina, el doctor, el querido doctor en biología molecular y además ex decano de la Facultad de Ciencias y pro rector de la UDELAR, nos ayudó a poner la mañana en camino. Macromercado presenta una promo única. Una promo en la que no regalamos un viaje al Carnaval de Río. Porque no hay carnaval. ¿Entradas para ir a ver a la selección? Tampoco. ¿Un crucero por el Caribe? No, este año no. La promo de Macro es única, porque para ganar solo tenés que cuidarte. Promoción válida con obligación de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Dale, participá por vos, por tu familia, tus amigos, tus vecinos y por más de 3 millones de uruguayos. ¿Te cuidas vos? Ganamos todos. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado. Todo el año es negocio.